Quizá el problema más grande que enfrentamos cuando tenemos un texto de lo que se ha dado en llamar literatura de autoayuda o de desarrollo personal es que en las ganas que tenemos de salir de una determinada situación, o si es que andamos ligeramente o profundamente heridos en la vida, ese, ese baño de optimismo, ese baño de confianza, de que quizá alguien lo logró, nos hace pasar por alto muchas de las situaciones relativamente básicas. Nos puede llevar fácilmente como a despegarnos de una realidad, generar determinadas situaciones relativamente con poca realidad y crear y creer en conclusiones que simplemente se van a dar porque establecí una premisa. Eso no funciona en realidad y después justo entonces viene la decepción y un montón de cosas y que posiblemente incluso nos lleven a alejarnos de un ejercicio tan fundamental para construirnos como seres humanos como lo es la lectura. Este canal está dividido en las entregas literarias que incluso en muchas de ellas por su nivel psicológico y por su nivel mítico y espiritual hablan justamente de un desarrollo personal, de un desarrollo de nuestras almas o del camino de nuestra existencia y por lo tanto también tocan un nivel psicológico y las hemos abordado cuando así lo amerita desde ese punto de vista. Y la otra parte de este canal, de las entregas que hago en este canal, son directamente sobre textos de esto que se llama desarrollo personal o literatura de autoayuda. He cuidado muchísimo que sean muy serias, que he trabajado mucho en que las lecturas no simplemente sean costales de ánimo, costales de esperanza, porque pueden terminar siendo justamente bastante complicadas y que generemos hasta un rechazo. Hoy, y en esta división, en este cernir para la calidad de estos textos, puedo encontrar que o estén muy apegadas a los asuntos psicológicos, que tengan bases psicológicas y psiquiátricas, que las premisas y las conclusiones estén basadas en términos científicos, a partir de escritores, doctores, médicos, etcétera, que tengan una base sólida que pueda generar ese cambio, que no tengan varita mágica para decirnos esto y se acabó, sino que sean conscientes de que implican un proceso, que es muy probable que nos hagan la invitación, si es serio el texto, a participar de una o de un grupo de autoayuda o de terapias para generar ese proceso serio de crecimiento. Y la otra es que creo que los editores en aras de vender han olvidado que muchos de estos textos trabajan sobre un nivel espiritual muy profundo, verdaderamente serio y muy alto, y en aras de venderlo lo anuncian como una situación muy práctica, como tú sigue esto, métete a esa lectura y seguro se te dará porque sí, lo cual tampoco es cierto, porque implica un proceso como la tarea del héroe que tenemos aquí manejada en nuestro texto, en nuestro canal, que implicará reconocimiento, dolor, renunciación, todo el proceso de limpieza que generará este héroe para regresar al mismo lugar, intentar presentarse básicamente en la misma situación y a partir de ahí, con la madurez que ha implicado ese viaje, tomar nuevas decisiones para ir cambiando nuestra manera de ser. A partir de cambiar nuestra manera de ser, lo cual ya es bastante complicado en términos de lenguaje, es que entonces la apuesta es que empieza a modificarse nuestra realidad. Y si eso no sucede, nuestra realidad no se modifica a partir de lo que vemos, perdón, no se modifica de manera concreta con las cosas que estoy viendo, se modifica, ya lo hemos estado trabajando aquí recientemente, a partir de mi nueva manera de observar esa realidad. La realidad sigue siendo la misma, pero sí con el cambio que se ha generado en mi interior, yo puedo lograr otra manera de ver esa realidad, es ahí el cambio más importante. Bueno, hoy vamos a trabajar un texto que se llama La llave del éxito. Es un librito muy breve, incluso muy barato, que está hasta en el supermercado. Yo lo conseguí porque leí un texto anterior que seguramente lo prepararé y te lo voy a presentar también aquí y me pareció fundamental. Esta mujer que escribió La llave del éxito
Como subtítulo tiene el libro La puerta secreta hacia el éxito y es de Florence Scovel. Florence Scovel. Yo leí de ella El juego de la vida y cómo jugarlo y me pareció verdaderamente maravilloso. Entiendo que los editores, en este afán de literatura de autoayuda, lo han presentado de una manera muy ligera, pero la información que trae requiere verdaderamente conocimiento o sensación o profundidad espiritual. Esta mujer está hablando de cosas mucho más profundas, tan profundas que una vez que las podamos reconocer desde la psicología o desde el asunto espiritual, es probable que ya no estemos buscando afanosamente ese paradójico éxito que nos trajo a esta lectura. Es decir, como si yo de pronto dijera, quiero ganar más dinero y quiero tener una vida económica mucho más fluida que la que tengo. Muchísimo más fluida, ¿no? Incluso no tener situaciones de necesidad. Y me acerco a este texto pensando en que me dará el cómo y las técnicas justo para cambiar de casa, tener la cartera llena, las cuentas del banco con bastante buen nivel, etcétera, etcétera. Y resulta que me enfrento a textos verdaderamente espirituales y muy profundos que me llevan ocasionalmente, depende de la lectura, a un estado de nueva valoración, a una calma existencial, a una calma interior, donde me doy cuenta que mi persecución por ese estado económico mejor en realidad está proyectada por situaciones emocionales que no he sabido manejar o que incluso no me daba cuenta que estaban ahí. Y entonces cuando puedo empezar a manejar esos estados emocionales, paradójicamente ya no me preocupan y ya no voy entonces en la carrera por conseguir esas situaciones materiales. Eh, Puedo decidir otras cuestiones. Sobre todo lo más importante es reconocer que no las necesito y las suelto. Y entonces, paradójicamente, si bien es cierto que no conseguí una casa mejor y la cartera más gorda, lo que logré eliminar fue la neurótica preocupación para obtener eso. Y eso es el éxito en el sentido profundo. Claro que una vez conseguido ese proceso, seguramente las editoriales o los geniecillos estos de las ventas, que ellos sí no han acabado de leer estos textos a profundidad porque no tienen estas ayudas que tú y yo nos hacemos aquí con estas entregas, ven un negocio y además un negocio seguramente muy redituable. Bueno, esa es la distinción con la cual quiero presentarte este texto de hoy, La llave del éxito de la maestra Florence Scovel. Ella nació el 24 de septiembre de 1871 en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, y falleció el 17 de octubre de 1940. Y el otro texto importante por el cual realmente volvió como a tener, no sé si se hizo famosa recientemente, se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Y revisa, vamos a ver la profundidad para que veas en este texto muy breve la profundidad espiritual desde la cual se maneja. Ella, junto con muchos de sus contemporáneos, encontraron que esa situación de éxito y de renovación venía en la literatura de la Biblia, en las diferentes lecturas. Bueno, incluso como tal apuestan y establecen que toda la Biblia es simbólica, que la Biblia no tiene nada de literal. Todo el tiempo está hablando de símbolos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra alma, es decir, que tienen que ver con nuestra vida de manera directa, y cuando podemos reflexionar sobre eso y encontramos nuevos parámetros, renovamos la base desde la cual nos movemos y se generan estas prácticas exitosas que no tienen nada que ver con lo religioso ni con cuestiones de fe, con cuestiones de una creencia gratuita. Bueno, arranquémonos, dice, casi todos hemos erigido una muralla alrededor nuestro, una muralla simbólica, una muralla psicológica, esa muralla que viene de nuestra creencia de que nos falta algo o de que estamos en guerra, de que nuestra vida es una batalla y afuera están los enemigos y nosotros tenemos que defendernos. Casi todos hemos erigido una muralla alrededor nuestro. Un nuevo muro de Jericó. Aquí está el asunto basado en las lecturas bíblicas. Esta ciudad inaccesible guarda enormes riquezas, el deseo de su corazón. Las riquezas son los deseos. Ya tenemos aquí también otro texto, Dios usa lápiz labial, que es un texto maravilloso y aquí está en nuestro canal explicado. Viene de que justo uno de los elementos importantes de nuestra existencia es generar deseos
porque estamos hechos para cumplir esos deseos, para caminar sobre esos deseos. Parte del asunto de la vida, de la creación amorosa que se hizo históricamente cuando Dios se encarna, cuando la vida se encarna y el producto de esa encarnación somos nosotros, es justamente para cumplir nuestros deseos, para soñar, para desear y en la medida de ese objetivo caminar para esos deseos. Entonces los deseos no son algo que tengamos que cancelar y evidentemente el mal uso de esos deseos o el no alcanzarlos por falta de un nivel espiritual nos puede llevar a frustraciones, pero no es el caso de lo que estamos hablando en este momento. El deseo de su corazón, no de mi ego, no de mi neurosis, no de mi envidia, sino el profundo deseo de mi corazón. El éxito que por mandato divino le pertenece. ¿Qué clase de muro ha erigido alrededor de su Jericó? Si Jericó es mi corazón, ¿qué muro he establecido para no tener la vida que debería tener por mandato divino? Normalmente se trata de un muro de rencor, pues cuando usted le guarda odio a alguien o se mortifica por alguna situación, ahuyenta su bienestar. Tiene mucho sentido, incluso en términos científicos. En la neuroplasticidad cerebral estamos viendo, habitamos y caminamos sobre un mundo proyectado a partir de nuestro interior. Veo molestias, veo angustia, veo carencia, veo problemas en el exterior, cuando en realidad, básicamente porque creo en esos problemas. Este es bastante delicado. Recuerda que estamos en un asunto espiritual. La vida me refleja mi propio interior. No quiere decir que me enajene y que no pueda resolver los problemas. El asunto nada más es que esos problemas no me roban la atención. Incluso pueden estar planteados como problemas a resolver y por más radical que suene, a resolver de manera alegre, a resolver con corazón, a resolver en paz, lo cual en la vida establecerá también que hay momentos en los que me aboco en mi día de trabajo a resolver esos problemas, pero también aprendo a descansar, también aprendo a reconocer que esos problemas, que hay muchos que no tendría por qué cargar yo, es más, no tengo que cargar ninguno como tal si no quiero, porque la vida está determinada de esa manera, ya tiene su solución hecha. Vengo a caminar el sendero por el cual yo resuelvo esos problemas como parte de mi crecimiento, pero en realidad no tienen que ver ni con el exterior ni con un mal plan divino universal para nosotros. Entonces, normalmente se trata de un muro de rencor, pues cuando usted le guarda odio a alguien o se mortifica por alguna situación, ahuyenta su bienestar. Usted mantiene su propio éxito alejado. Si cree que es un fiasco y siente antipatía por alguien que sí tiene esa suerte, bueno, no es para nada suerte, esa disposición. Voy a ponerles un ejemplo muy fácil. Entro a un salón, mi clase es la última de un día muy ajetreado, después de 7 horas entro yo a dar una clase que es arte y me encuentro con un salón con muy poca disposición y con 3 o 4 muchachos que me ven entrar, no hacen el menor movimiento de sacar apunte, de preparar el cuaderno, algunos francamente se quedan boca abajo como si estuvieran dormidos así sobre la banca y yo me acerco a ver qué está pasando. Primero, bueno, en realidad, primero de manera bastante amable y después, si no para nada violento, sí con las disposiciones muy claras. Este espacio es para trabajar. Saludo, etcétera, pregunto y nada, estos chicos no tienen el menor interés en el proceso, en esa clase, por la razón que sea. Bueno, esa actitud, la cual los tiene en defensiva de voy a reprobar, ellos no se dan cuenta que la reproducen ellos mismos. Ellos seguirán culpando al maestro incomprensivo que entra después de muchas horas de trabajo también y que los ve con una actitud absolutamente pésima, pues de ni siquiera abrir un cuaderno, de levantar la cara para ver que ya llegó el maestro. Nada, su actitud, su reflejo interior, esa realidad es la que tienen, muy poco exitosa. Bueno, si entonces yo no tengo la paciencia y el tiempo para hablar con cada uno de ellos, para darme cuenta de cuál es el proceso que están viviendo, que muchas veces sí alcanzamos a resolver, pero el asunto es que la actitud que ellos presentan predispone la circunstancia.
Entonces yo puedo decir, saquen su cuaderno y alguien me dice, no traigo cuaderno. Apunten esto por favor y alguien dice, no traigo pluma. Como si yo les tuviera que resolver el asunto a muchachos que están en tercero de preparatoria. En el último semestre, el semestre que entra, intentarán entrar a la universidad. Entonces, su actitud es la que los tiene cancelados. Claro, cuando los sacamos del salón, cuando reprueban la materia, ellos siguen culpando a la realidad. Ese es lo que están viendo, que no hay un maestro comprensivo o que no hay un maestro aferrándose a una realidad absurda que les ponga 10 por hacer nada. Están forzando al sistema, están retando a que el sistema milagrosamente aparezca y le ponga a un alumno 10 por hacer absolutamente nada. Eso no va a suceder. Como si sucede el absurdo de tener que aprobarlos porque no le conviene a nadie que ese muchacho se quede atorado otro semestre más, entonces evidentemente alcanzan a pasar y alcanzan a salir sin haber hecho nada. Pero no se dan cuenta que esa actitud es la que les está reproduciendo la existencia. ¿Qué posibilidades de éxito tendrán? Ninguna. Con esa actitud, ninguna. Ese es el muro de Jericó que está hablando este texto. Esa es la barrera psicológica que ellos están poniendo. Como no alcanzan a ver por encima de ese muro, creen que, no solo creen, están comprobando su constante repetición de no éxito, de victimismo, de no moverse, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dice, usted mantiene su propio éxito alejado si cree que es un fiasco y siente antipatía por alguien. En este caso, por alguien que incluso ni siquiera conocen que es el maestro. Para ser libres, para salir de ese muro, hay que mantener la idea de confianza, salud, bienestar y abundancia firme en el subconsciente. Aquí viene la otra trampa. Como si estoy a última hora de la clase, no tengo cuaderno, no quiero llegar a mi casa porque mi casa es horrible, este tipo me cayó mal, me recordó a no sé qué. Todas esas realidades que abruman mi interior y que las tengo ahí, ¿de dónde demonios voy a generar confianza, salud, bienestar y abundancia? Por eso establece este texto. Hay que tener eso firme en el subconsciente. Ese es el gran trabajo. La gente se queda confundida pensando en que modificar las creencias es absurdo, es idiota. No puedo modificar la creencia de algo que estoy viendo. Lo que tengo en esta botella es agua. Y por más que yo tuviera fe desde mi circunstancia en que lo pudiera convertir en vino, no va a pasar en la realidad. Porque es absurdo, no tengo el sistema elaborado para esto que es agua, automáticamente, solo de hacer así, o a lo mejor sin tener que hacer nada, se convierta en vino. No estoy diseñado, mi vida no ha sido diseñada para generar ese milagro. Entonces es absurdo. Cuando intento en esa circunstancia de crisis generar la confianza, la salud, el bienestar y la abundancia, por supuesto que mando a volar este conocimiento, porque el asunto es la cantidad exacta que traigo en mi cartera. Y si no la considero abundante, entonces estoy jodido y voy a reventar, mi cabeza va a reventar con la posibilidad de que alguien me diga, piensa y dale ese cambio. ¿Dónde está el trabajo? En poner ese elemento en el subconsciente. Ahí está, si le vamos a llamar lo complicado. En meter esa idea al subconsciente de manera que cuando mañana o al rato se me presente una situación parecida, mi respuesta ya no venga de la realidad que estoy viendo, sino del subconsciente. Ya esté preparado el subconsciente. En este momento, en el ámbito profesional, de pronto, en realidad, bueno, no fue me di cuenta de pronto, pero seguramente traía alguna historia, alguien que me saludaba muy bien, un compañero mío de profesión que me saludaba muy bien, que me jugaba bromas y etcétera, de pronto empecé a sentir que me evitaba, solamente me saludaba, me evitaba en los pasillos y se iba por otro lado, o solamente me saludaba cuando estaba con él con otras personas. Yo me acercaba al grupo y saludaba a todos y entonces él seguramente no podría quedar mal y entonces me contestaba el saludo, pero a nivel personal había francamente ya un distanciamiento. Esa es la realidad. Yo lo que reconocí que ya está en el subconsciente es, bueno, no sé qué le pasará a este tipo. No creo haber tenido ninguna situación que yo haya provocado a propósito para que él reaccionara así. Ha de traer guardado un chisme, ya me lo dirá. Y a mí
no me arrancó ni un momento de crisis, ni de preocupación, ni nada en absoluto, absolutamente nada. Eso en otras circunstancias hubiera generado un asunto neurótico, hubiera generado una respuesta igual de agresiva. Yo he seguido saludándolo como si a mí no me hubiera ocurrido nada, como si yo no me hubiera dado cuenta de lo que está pasando. Ya lo comprobé vía WhatsApp, porque mandé un WhatsApp preguntando qué estaba sucediendo, si había algo, y solo me dejó en visto. Entonces, indudablemente hay algo. Ahora, esa respuesta que ya está en mi subconsciente por haberlo trabajado con terapia, con lectura, con cursos, con entrenamiento, con una asesoría, etcétera, etcétera, ha sido la generadora de nuevas respuestas. Porque antes, con otra carga desde el subconsciente desde el asunto automático, porque llamarle subconsciente es un poco delicado, desde el asunto de las respuestas automáticas, hubiera sido que se vaya a la mierda. Si él no me habla, que se vaya a la mierda, e incluso yo hubiera provocado seguramente algo para yo portarme agresivo con él. Ese es el punto que hay que trabajar. La respuesta no es inmediata. Ahora, necesitamos empezarla a trabajar desde esta primera oportunidad. Entonces, si de todas maneras en mi cartera traigo la idea, lo vamos a trabajar aquí pronto, hay una maestra inglesa muy inteligente. Entonces dice, nosotros vivimos a partir de las mentiras que le decimos a nuestra mente. ¿Por qué mentiras? Si bien traigo en mi cartera ahorita muy poco dinero, mi mente me va a decir no nos alcanza para nada, cuando no es cierto. El dinero que traigo en mi cartera seguramente me alcanza para cenar el día de hoy, para desayunar mañana y para moverme si tuviera que moverme a cualquier lugar de trabajo. Seguramente para eso me alcanza. Entonces decirme que no me alcanza para nada es una mentira. ¿Por qué no, dice esta maestra, le cambias de mentira por una que te coloque en una mejor disposición en tu existencia? Y entonces, ok, mi cartera no está muy gorda y qué bueno, porque así le cabrán más billetes. Esa aparente tontería y muy simple genera otras posibilidades. Nuestros pensamientos van a generar nuestras emociones y al final del día incluso nuestras acciones. Porque con esa posibilidad de que en mi cartera le caben más billetes, puedo estar de mejor humor, de manera que alguna persona al recibir una llamada, al generar un trabajo, me encuentre de mejor humor para una posible cita. Frente a si me encuentran todo frustrado, todo enojado y a lo mejor llega la llamada indicada para un nuevo trabajo y yo contesto mal o simplemente estoy harto y no lo contesto. Ese es el asunto que hay que modificar. Esa es la disposición a la que se está refiriendo. Entonces, para ser libres hay que mantener la idea de confianza, salud, bienestar y abundancia firme en el subconsciente. Esto es la base para una vida libre de cualquier limitación. Acuérdate que la limitación en este sentido no está hablando de la limitación de nuestra cartera o de la limitación que tiene nuestro físico. Está hablando donde verdaderamente no tenemos una limitación, está hablando de las respuestas que le vamos a dar a la realidad. Cuando esta persona me deja de hablar, son ilimitadas las posibilidades que tengo para reaccionar. Empiezo a trabajar con las mejores, empiezo a trabajar con las que me dejan en paz. Nada me dice que estoy condenado a dar una respuesta agresiva frente al ninguneo, frente al silencio, frente a lo velado de esta nueva comunicación que me está ejerciendo esta persona. El mejoramiento espiritual implica la capacidad para mantenerse inmóvil o hacerse a un lado y permitir que la inteligencia infinita, llámale Dios, llámale superpoder, sea la que pelee sus batallas y que quite el peso que usted lleva encima. Esta frase es una de las más importantes de un texto que seguramente, bueno, siempre estoy diciendo que voy a subir, pero ya, bueno, ya apareció. Es que es muy complicado en términos de resumirlo porque es impresionante, que es el curso de milagros. El curso de milagros, una de sus bases fundamentales es, con el lenguaje del cristianismo, es dejarle nuestros problemas al Espíritu Santo, dejarle nuestros problemas a un poder superior. Es la base también del programa del desarrollo de los programas de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos y todo el asunto que tenga que ver con ese programa de los 12 pasos. El tercero, me parece, el primero es aceptar que tengo esa condición y creo que es el segundo, que es importantísimo, es que yo no soy capaz de remediar esa situación. No lo he sido hasta el día de hoy, entonces la entrego, me rindo. Yo no tengo esa capacidad para resolver esta situación y se la dejo a la divinidad, a la inteligencia infinita, al poder superior a mí para que lo resuelva.
Y ahí, cuando yo me quito ese proceso, esa capa, capa me parece que está bien, esa capa que me ponía aquí por encima y que me permitía ver una realidad muy, muy, muy cercana, muy aplastante, cuando me la quito, entonces el panorama se amplía. Cada persona debe tener un centinela en la puerta de sus pensamientos. La literatura está llena de ese proceso simbólico. Somos presas. Aquí tenemos ahorita me voy a acordar ese texto porque es reciente, que vale la pena que lo revises. El chimpancé, algo del chimpancé. Este, tenemos ese chimpancé que reacciona en nuestra cabeza. Tenemos pensamientos, dicen también en otros textos, que ni siquiera son nuestros. Esto es abismal de entender. Hay pensamientos que ni siquiera son nuestros, que están ahí dándole vuelta al ratoncito en, en ese círculo. Cada persona debe tener un centinela en la puerta de sus pensamientos. El superconsciente es el centinela en la puerta. ¿Qué pensamientos están? ¿Qué pensamientos están ahí atentos? Ahora mismo, hace unos minutos, que buscaba la ortografía de la maestra Scovel, Florence del Scovel, que decía cómo voy a buscarla para ver cómo se escribe correctamente. Me mandó mi celular, en el Google me mandó a un lugar que continué y de pronto ya vi dos títulos arribita de mi celular, con la posibilidad de continuar en un asunto pornográfico, una trampa que me genera el sistema. Eh, ese guardián, y no lo digo por una moralidad, era simplemente por el enfoque que tenía ya, ese guardián es el que dice, ah, mira, está la posibilidad de seguirnos, tenemos tiempo, estoy de vacaciones, ¿por qué no te sigues? No pasa nada. Y el guardián fue el que dijo, aduéñate de tu pensamiento, aduéñate de tu ser. ¿Quieres irte para allá? Ábrelo y quédate con la conciencia de que lo vas a disfrutar, porque ese es uno de los problemas. Si empieza a generar culpa, va a ser un tremendo problema. Entonces, o no, pero el punto es que ya no es en automático, que empieza ese guardián, empieza a dar sistemas de alerta. Estamos comiendo demasiado, no bebas, estás cansado, no te desveles, levántate temprano, duérmete un poco más, hazle caso a tu cuerpo, etcétera. Cualquier situación que empieza a aparecer en la existencia, revienta este tipo, revienta esta tipa, es decir, contéstales mal, y empieza a gestionarse ese guardián para decir, revísalo, establécelo, vete a tu mejor, no pierdas tu paz. Ese es el gran elemento que está hablando este texto y que está muy simbolizado en la literatura. Esta, este centinela. El superconsciente es el centinela en la puerta. Todos tenemos la capacidad de elegir nuestros pensamientos. Y si no, cuando menos, no lo estoy negando, todos tenemos la capacidad de elegir nuestros pensamientos. La base es, cuando llegan estos pensamientos que no queremos tener, tenemos la capacidad siempre de detenerlos. Todos tenemos la capacidad de elegir nuestros pensamientos. Aparentemente es casi imposible controlarlos, aparentemente, pues hemos vivido en el plano mental durante miles de años. Ese es el tremendo río en el que estamos. Seguramente gente que no ha leído, gente que no ha visto estas cápsulas, ni siquiera se da cuenta. Yo ya he convivido con personas muy cercanas que no me creen, que me dicen, ¿cómo crees? No hay manera, mi pensamiento es este y no puedo detenerme hasta que llega el shock de entrar en un estado de ansiedad, por ejemplo, o de irse a una depresión, o no se puede parar hasta que no tengo una barra de chocolate o un trago o alguna droga más fuerte. Es, es abismal, es casi pierden su esencia de ser humano. En una obra recién escribí, dice uno de los personajes, quizá el tema es que entonces me angustio, luego existo, jugando, parodiando a René Descartes, pienso, luego existo. Este personaje dice, quizá el asunto es entonces, me angustio, luego existo. Si angustiarme me va a dar la certeza de que existo, me va a dar la certeza de que estoy vivo, venga entonces al precio que sea, al precio de mi salud, al precio de una vida horrible, no importa, me angustio, porque además todos los demás están angustiados igual que yo. No es un asunto en el cual me sienta abandonado. El mundo está angustiado y posiblemente esté hasta de moda la gente, las señoras, me ha tocado muchas veces escucharlas, casi presumen sus enfermedades
o la gente que conoce, ay, mi fulanito y mi hijo, y tienen ansiedad, y tienen depresión, y están, como si fueran medallitas que nos dan una situación que nos distinga, que nos sostenga en esta existencia. Bueno, los pensamientos se lanzan a nuestras mentes como una estampida de vacas o de ovejas. En la Biblia también se habla de los demonios. En el Ramayana, que estamos próximos a trabajar en la literatura india, Rama pelea contra miles de enemigos. Y esos miles de enemigos, yo les pregunto a mis alumnos, ¿cómo es posible que alguien escriba que va a pelear contra 10,000 enemigos? Nadie solo podría pelear contra 10,000 enemigos. ¿Qué está simbolizando? Esos 10,000 enemigos son nuestros pensamientos. Todo el tiempo estamos para no avanzar, para castigarnos, para deprimirnos, etcétera, etcétera, porque ese es el torrente que no podemos detener, es el guardián que ya hemos perdido. Pero solo hace falta un perro pastor para controlar a las horrorizadas ovejas y llevarlas al corral. Y ese perro pastor que restablece los caminos serían básicamente dos posibilidades. Aceptarlo. Esa es la fundamental. Aceptar que mi cabeza está llena de grillos. Dice también en los cuatro acuerdos que traigo un mitote, que traigo grillos aquí, chimpancés a 1,000 por hora haciendo ruido. Si no lo acepto, si me peleo con esa situación, incluso lo voy a aumentar. Es como tirarle gasolina a una fogata. Primero lo acepto y ese proceso se llama conciencia. Una vez que lo acepto, que ya reconozco que esa es mi realidad, viene un asunto de una paz, de una tranquilidad, cuando menos momentánea, para tomar la nueva disposición, para yo decidir si sigo en ese proceso o lo detengo o apuesto por el camino de la tranquilidad. Pero siempre está, es ese perro guardián que dice este texto, solo hace falta un perro pastor para controlar a las horrorizadas ovejas y llevarlas al corral. No obstante, alguien que vive en un mundo de pensamientos negativos no tiene conciencia del ojo interno. Sus pensamientos negativos pues le han llenado toda la existencia, que ni siquiera es capaz de reconocer que tiene ese perro ovejero, ese perro guardián, ese perro, ese guardián que puede empezar a cernir, que puede empezar a distinguir, a mandar los pensamientos para algún lado y abrir la puerta para los otros. Ese es el ojo interno. Y que por supuesto creen que es mágico, porque a veces también pulir ese ojo interno y que bueno, limpiar ese ojo interno implica limpiarlo de cosas que no queremos aceptar, de dolores, de traumas, de situaciones familiares, de situaciones infantiles. Ocasionalmente puede tener destellos de intuición o iluminación esa persona, pero después vuelve a un mundo de desconcierto. Ocasionalmente lo puede resolver, pero después vuelve a caer en ese problema. Estuve con alguien a quien yo le tenía profundo amor, incluso, ni siquiera cariño, sino profundo amor, que empezó a padecer situaciones muy estresantes por su trabajo, nada extraordinario, su trabajo se lo ameritaba, que la fueron llevando poco a poco a situaciones de ansiedad. Las primeras soluciones de, bueno, oye, ¿qué hago? Y solo me dejaba guiar por lo que me pedía, pues abrázame, regálame un poco de agua, tómame de las manos. Y yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo para hacer ese proceso, y funcionó bastante bien las primeras 5 o 6 veces. Cuando yo planteé que tenía una preocupación que implicaba que qué pasa si yo no estaba para ese proceso, qué sucede si tú necesitas que yo esté y no estoy, qué sucede si te pesca en el tránsito o en cualquier otro lugar, porque empieza a llamarme la atención que te suceda justo aquí, donde tienes esa posibilidad. Bueno, pues bastó que yo mencionara la única posibilidad de que posiblemente, perdón por la redundancia, yo no estuviera para resolverlo, para que en su cabeza apareciera la idea de que no podía contar conmigo, de que yo no iba a ser solidario. Esta persona no sabía, no quería aceptar que ese guardián, que ese ojo es interno, que ese guardián lo debe tener ella y que yo podría ayudar a hacer que ella reconociera ese proceso interiormente. No, ella quería que yo fuera ese ojo guardián, que yo fuera ese perro ovejero que canalizara sus problemas. Eso es imposible, así simplemente es imposible, porque la vida nos va a llevar a otros lados.
era generarme a mí una dependencia para ella. Eh, Como no lo veía afuera, como no era capaz de registrarlo hacia adentro, terminamos por, por reventar esa relación y claro, yo me fui con los epítetos del traidor, del que abandonó, del poco solidario, del que estaba buscando a la persona perfecta, incapaz de sentir empatía por alguien que estaba sufriendo. Yo el asunto era, no es que no tenga empatía, es que si tú te caes a la alberca y 10 veces yo me tiro a sacarte porque no sabes nadar, me parece que en lugar de que yo me convierta en tu salvavidas y me venga a vivir a un lado de tu alberca, me parece que lo fundamental es que aprendas a nadar, porque yo tengo otras cosas, quiero hacer otras cosas en la vida. Y ocasionalmente, si nos toca, pues no tengo ningún problema meterme a la alberca a sacarte, pero me parecería lo más sano es que tú aprendas a nadar, para que cuando tú te caigas a la alberca no necesites que nadie se meta por ti a esa alberca a sacarte a nadar. Bueno, como yo no estuve dispuesto a hacer ese salvavidas, entonces terminó muy enojada conmigo. Ese es por no desarrollar este ojo interior. Por eso, ocasionalmente puedes salir de ese problema, pero dice el texto, después volverá a un mundo de desconcierto, porque es más grande la desconfianza en la que ha vivido, porque es más grande la parte negativa en la que se ha movido, que estos pequeños chispazos de mira, se puede empezar a modificar. Ok, el mundo está repleto de sábanas mojadas, de personas sábanas mojadas. ¿Qué son estas sábanas mojadas, estas personas sábanas mojadas para la maestra Florence Escobel? Dice, gente que le dirá, no se puede hacer, que usted está intentando alcanzar demasiado. No lo intentes, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que se atreve a decir eso? Esa gente está confundida pensando que su identidad es la enfermedad, que su identidad es la realidad que ellos perciben, que es la carencia, el miedo, la neurosis, el enojo, las traiciones, la victimización. De ahí parte. Entonces, lo que tú estás intentando hacer no se puede hacer. No pretendas arreglar el mundo está así. Esas personas les llama personas sábanas mojadas. La mayor parte de las personas tienen una madrastra malvada en su interior, evidentemente. La madrastra malvada es símbolo del pensamiento negativo que usted ha creado en el subconsciente. Ya te lo decía hace un rato en la entrega anterior. Hay que ir a trabajar ese subconsciente. Mi pensamiento negativo ya está puesto ahí y entonces ya se mueve en automático desde ahí. Mi madre he tenido que aprender a comunicarme con ella básicamente porque ella hace una pregunta, ya lo había platicado aquí, y te da la respuesta. Ella dice, ¿quieres comer ahorita? No, ¿verdad? Y entonces no te está haciendo una invitación, ni te está preguntando honestamente, o te dice, ¿quieres comer ahorita? Sí, ¿verdad? Y ya te está sirviendo. ¿Para qué entonces esa pregunta? Eh, esa pregunta no se da cuenta que la tiene desde el subconsciente, ya tiene la respuesta elaborada. Bueno, nosotros mismos en ese sentido, ¿cuántas veces para nuestros propios planes, para nuestra propia paz, desde nuestro subconsciente, ya traemos ese pensamiento negativo? Esa es la madrastra malvada. Como la madrastra malvada de Blancanieves está celosa de ella. La madrastra está celosa de Blancanieves. Nuestros miedos están celosos de nuestro ser. Siempre la hace vestir andrajos y la tiene encerrada en la parte trasera del palacio. Esa madrastra siempre nos trata muy mal. Eh, Basta conmigo para, para que empiezo a estar en una edad en la que es muy interesante, estoy muy a gusto, estoy muy contento, pero para la edad que tengo, cuando lo suelto públicamente, la gente tiene estos dos comentarios. Ya te estás haciendo viejo, como si fuera un asunto de mucha preocupación, o el asunto de que no creen la edad que tengo porque todavía estoy como muy vital y muy jovenzuelo, lo cual tampoco es algo lindo. Es como si saliera una cierta envidia, como si al final de cuentas, de todas maneras, el asunto es vas a envejecer. Esa es la madrastra. Ya sabemos ellos y yo, no tienen que estármelo recordando. Así está determinado el sistema. Todos los días, todos los seres humanos, todos,
hasta los recién nacidos, lo único que llegan a hacer también es envejecer. Desde el momento en el que nacen empiezan a envejecer. Ese es el proceso. Si ya está así, ¿para qué recalcarlo? Ese asunto de quien lo recalca, de quien lo establece, esa es la madrastra que se está imponiendo al ser. Se está imponiendo al ser de plenitud, por envidia, por enojo, por temor, por lo que sea, no importa. Ese es el proceso que se está lanzando. Esa es la determinación que se está estableciendo. Ayer sonó aquí la alarma sísmica en el Distrito Federal y la gente empieza a mandar mensajes de cómo estás solo porque sonó la alarma sísmica. Digo, si suena es que hay un sismo, pero fue absolutamente leve. Yo no sé si en realidad en la Ciudad de México se sintió de estos sismos que mínimamente, que está bien, alcanzan a hacer sonar la alarma, pero en realidad no pasó absolutamente nada. Perfectamente la gente podría estar sin generar llamadas y sin embargo se desata el WhatsApp por estas llamadas. Ese también es la madrastra que está dando lata, que está preocupada por las cosas incluso que no pasaron. Ahí es donde tendría que entrar nuestro guardián y decir, no está ocurriendo nada, no ocurrió nada, sonó tan que la vida continúe con todos los cuidados y con todas las reservas que se tengan que hacer, pero la vida continúa. No que nos detuvimos a preocuparnos y a recordarnos lo que ni siquiera pasó. Entonces, y la tiene encerrada en la parte trasera del palacio. Todas las formas malvadas de pensamiento hacen eso. Nos tienen vestidos en harapos, en andrajos, y viven en la parte trasera de nuestro ser. Los amigables animales del bosque representan nuestras pistas intuitivas. Eso lo hemos trabajado seguramente aquí en algunos cuentos. Entonces, literatura donde te enfrentes a los animales del bosque representan nuestras pistas intuitivas, la respuesta que nos puede llevar a sanar, o corazonadas, las cuales siempre están dispuestas para salir del bosque. El bosque es el camino donde todo lo veo encerrado, donde no veo un futuro, donde me ahoga. Y las intuiciones que en los cuentos, en la literatura regalan los animales son los caminos interiores para salir de ese bosque, para entrar a la paz. Los 7 enanos, en el caso de Blancanieves, simbolizan las fuerzas protectoras que nos rodean. Por eso son enanos y por eso son relativamente simples. Son emociones que bien encaminadas, en el caso del cuento, nos pueden llevar a salir de ese bosque, de ese marasmo donde estamos atrapados. El enojón, el gruñón, no es que lo exageremos. Todos los enojos tienen que ver con una injusticia que estoy recibiendo. Reviso esa injusticia, la planteo o me salgo de ella, no me meto en el sistema, no contesto con la misma energía con la que estoy recibiendo, porque puede ser que sea inconsciente esa aplicación de injusticia que estoy viviendo y cualquiera de los asuntos, la flojera, pueden estar representando los 7 pecados cristianos. Bueno, no exagerados, son pequeñas alarmas que nos llevan a generar mejores caminos. Y vamos a cerrar con esta frase que dice, el príncipe, en este caso del cuento, representa el plan divino de su vida. El príncipe es el plan divino que tiene la Cenicienta o Blancanieves. En realidad para el caso es lo mismo. El príncipe no es el asunto masculino, no es el hombre que la va a sacar del problema, es el ideal que no se ha perdido. Cenicienta está disfrazada de cenizas porque en realidad ese no es su ser. Ella es capaz de calzar una zapatilla de princesa y el príncipe representa ese plan, esa meta, ese ideal a perseguir, que en este caso en el cuento la alcanza justamente. El príncipe representa el plan divino de su vida. Usted vivirá feliz para siempre en el momento que despierte. Y con esto, agradeciéndote tu compañía en este canal de YouTube, Master Vidal, hoy que es martes 4 de abril del año 2023, cierro la propuesta con la que abrí, la idea con la que abrí. Estos textos, en el caso particular de La llave del éxito de Florence Scovel, la profundidad es muy amplia. Entonces, el mal uso en términos económicos con el cual pretenden haberlo colocado incluso en el asunto de los libros de desarrollo personal, hay que tener cierto cuidado, cierta paciencia, para entender que en realidad esto está hablando de situaciones simbólicas puestas en el cuento, que tiene mucho más de un ensayo mítico espiritual, de un ensayo de trabajo psicológico, de niveles de lectura
que propiamente de esta cosa barata del desarrollo personal. Por eso es que está aquí este texto en esta explicación. Gracias por tu compañía y nos vemos en la siguiente entrega.